y algunas otras alteraciones vinculadas a alteraciones de tipo hiperkinética, ¿cierto? Nosotros sabemos que las enfermedades degenerativas o neurodegenerativas que afectan fundamentalmente los núcleos de la base del cerebro, en especial el núcleo caudado, ¿no? O el putamen. Bueno, nosotros sabemos que los núcleos motores de la base del cerebro justamente se encargan de alguna manera de programar y de planificar los movimientos. Entonces, cuando se degeneran y se disminuye el número, ¿no es cierto?, de neuronas en esos núcleos, empiezan a aparecer manifestaciones relacionadas con alteraciones básicamente motrices. Siempre que tengamos que ver con alteraciones motrices, vamos a ver si esas alteraciones motoras son de tipo hiperkinético o de tipo hipokinético. Las alteraciones hiperkinéticas pueden tener que ver con movimientos de tipo más rápido, como si fuesen de baile, movimientos descoordenados y como de tipo baile, que eso se llama corea. Hay otros movimientos de tipo hiperkinéticos que tienen que ver con movimientos un poco más lentos, como de contorsión, que eso se llama aptosis. Y si no, pueden tener como sacudidas involuntarias, rápidas, que eso se llama balismo. Entonces, las tres alteraciones básicamente hiperkinéticas relacionadas a los cambios de la base son la corea, ¿cómo? La tetosis y si no, el balismo. Y desde el punto de vista hipokinético, tenemos las alteraciones vinculadas como el retardo del inicio del movimiento. El paciente le cuesta o tiene retardado el inicio del movimiento, es voluntario, y eso se llama básicamente ¿cómo se llama? ¿Cómo? Aquinesia, y si no, el enlentecimiento del movimiento, que se llama bradiquinesia, ¿no es cierto? La aquinesia y la bradiquinesia son alteraciones motoras de tipo hipokinético, la aquinesia y la bradiquinesia. Entonces, es un paciente que le cuesta iniciar los movimientos motores, y cuando los inicia son movimientos motores como lentos, lentos. Y desde el punto de vista hiperkinético, pueden aparecer en esta entidad básicamente temblores, que es un temblor muy característico, se lo denomina temblor en cuentamonedas, o pildorero, que se debe a contracciones musculares agonistas y antagonistas, ¿no es cierto?, alternantes, de 8 Hz, y que tiene la particularidad de ese temblor tan característico, ¿no es cierto?, de desaparecer con el movimiento, o sea, lo tienen en reposo. El paciente cuando está en reposo tiembla, pero cuando comienza a mover sus extremidades, el temblor desaparece, ¿no es cierto? Eso es característico.
el temblor. Y lo otro que tiene desde el punto de vista hiperkinético es la rigidez. Y esa rigidez muscular característica, que tiene alterada la resistencia también, que se llama en rueda dentada. Uno, si quiere movilizarlo un miembro, por ahí tiene como espacios entre un movimiento y el otro. Eso se llama rigidez dentada, ¿no es cierto? Son los movimientos o lo que se relaciona con lo hiperkinético en esta situación. Entonces, este paciente suele tener, además, sobreagregado por la rigidez, un encorvamiento muy característico, una postura muy característica encorvada, a lo que se le agregan alteraciones también de la marcha. Tiene una marcha a pasitos muy cortitos, básicamente utilizando la visión. La visión es como el bastón en estos pacientes, centran la visión en el piso y van caminando muy lentamente de esta manera, ¿cierto? Si uno los empuja, hace pasitos cortitos, ¿sí? Hace pasitos cortitos. Eso se llama marcha festinante, ¿sí? Marcha festinante, muy característica también. A lo que se le agrega una disminución, fundamentalmente, de todo lo que sean los gestos. También tiene disminuido el movimiento de los brazos al caminar, ¿no es cierto? Normalmente nosotros, cuando caminamos sincrónicamente, movilizamos los miembros. Estos pacientes como que caminan sin movilizar los miembros, o con esta postura. Entonces eso lo tienen disminuido, y todo lo que sea expresión de la cara también, ¿no? Tienen esa típica llamada cara de póker, ¿no? Bueno, entonces, esta enfermedad neurodegenerativa que tiene que ver con los ganglios de la base, uno la sospecha un poco desde el punto de vista clínico, porque tiene rasgos muy característicos, a lo que con el tiempo se le puede agregar o no una demencia, ¿sí? Una demencia, que empieza en forma progresiva, con alteraciones cognitivas, ¿no es cierto? Que termina en obnubilación, coma, y bueno, el paciente puede fallecer muchos años después. En general tiene evolución de 10, 11, 12 años estos pacientes, y que generalmente es alguna enfermedad intercurrente la que genera el desenlace de estos pacientes, ¿no es cierto? La mayoría de ellos o mueren sépticos o mueren, ¿no es cierto?, porque se le va sumando la desnutrición, la deshidratación. Entonces empiezan a tener problemas inmunológicos y luego se sobreinfectan y terminan haciendo una neumonía porque terminan postrados. Entonces hacen esas neumonías hipostáticas con sobreinfecciones pulmonares, y bueno, el desenlace generalmente es un episodio infeccioso, ¿no es cierto?, intercurrente, que lo lleva a la muerte. Entonces, todas esas características me hacen pensar a mí básicamente en qué. Enfermedad de Parkinson. Bueno, el problema es que la enfermedad que generalmente se manifiesta clínicamente de esta manera, o más frecuentemente de esta manera, es la enfermedad de Parkinson. Pero en realidad, esta clínica de presentación tiene que ver con algo que nosotros conocemos como síndrome de Parkinsonismo. Síndrome de Parkinsonismo. Porque estas alteraciones o esta clínica sindromática, estos signos y estos síntomas, pueden aparecer, ¿no es cierto?, en otros trastornos que también están asociados a generalmente alteraciones neurodegenerativas de los ganglios de la base. Qué sé yo, la atrofia de múltiples sistemas tiene una presentación similar, ¿no es cierto? O la atrofia córtico-basal tiene una presentación parecida, ¿no es cierto? O las secuelas, por ejemplo, de lo que llamamos la encefalitis de Von Economo, que eran las secuelas que le quedaban a los pacientes
después de la gripe, de la pandemia de gripe de 1918, pueden tener estas alteraciones, ¿no es cierto? Incluso este síndrome puede aparecer asociado a inhibidores de la levodopa, a la acción de algunas toxinas. Entonces, o a la parálisis supranuclear, por ejemplo, progresiva. O sea, hay una serie de síndromes, de alteraciones degenerativas e incluso farmacológicas o tóxicas que dan una clínica parecida. Entonces, esto en realidad, la presentación clínica, obedece a lo que nosotros conocemos como síndrome de Parkinsonismo. Ahora después hay que ver si este síndrome del Parkinsonismo se debe a un Parkinson, ¿sí? Porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad específica, ¿sí? Pero este síndrome puede aparecer en otras entidades, por supuesto menos frecuentes, pero puede aparecer en otras entidades. Entonces no confundir lo que es la enfermedad de Parkinson con el síndrome de Parkinsonismo. Por supuesto, la mayoría de las veces tienen que ver con Parkinson. Pero ojo que, por ejemplo, en nuestra zona, ¿no es cierto?, está el Parkinson asociado a demencia. Acá en nuestra zona hay más pacientes con lo que se llama enfermedad de los cuerpos de Lewis, ¿sí? O demencia de cuerpo de Lewis, que es un Parkinson con alteración de la corteza cerebral. ¿Sí? Recordemos que esta entidad, si bien uno tiende a pensar que es un proceso neurodegenerativo de los ganglios de la base, en realidad comienza mucho antes, ¿no es cierto?, en la sustancia gris del tronco encefálico, el proceso degenerativo. Cuando comienza o cuando asciende básicamente y compromete los ganglios de la base, ahí se manifiesta sintomatológicamente, y puede o no progresar esta degeneración a la corteza. Cuando compromete la corteza cerebral, aparece la demencia. De lo contrario, no. Es un Parkinson sin compromiso cortical, Profe, ni cognitivo. ¿pero sería una enfermedad de los ganglios de la base? ¿No es una enfermedad por déficit de dopamina? Bueno, pero es una neurodegeneración de ganglios de la base del cerebro. Es una enfermedad neurodegenerativa porque está implicada fundamentalmente una pérdida de neuronas dopaminérgicas, ¿no es cierto? Pérdida de neuronas dopaminérgicas. Desde el punto de vista microscópico, hay una pérdida de neuronas dopaminérgicas, como ya vamos a ver, con alteraciones fundamentalmente relacionadas a acúmulos de proteínas, ¿no es cierto? Y que ya vamos a ver, y básicamente alteraciones de índole mitocondrial, ¿no es cierto? No se sabe claramente el proceso, pero sí se sabe que hay una degeneración con muerte de neuronas dopaminérgicas. Por lo tanto, es un defecto, ¿no es cierto?, degenerativo de esas neuronas dopaminérgicas, que son las que producen dopamina, ¿no es cierto?, y entonces se altera el circuito nigro estriado, fundamentalmente, ¿no es cierto? Ahora lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, el primer concepto que tenemos que tener en cuenta es que esta presentación clínica, ¿no es cierto?, se denomina síndrome de Parkinsonismo. Después tendríamos que determinar si es o no una enfermedad de Parkinson. Bueno, esto es lo que decíamos, ¿no es cierto? El típico temblor en cuentamonedas o de pildorero, a 8 Hz, que es alternante y que es en reposo. ¿Sí? El temblor aparece en reposo. Y esa mimia o esa cara inexpresiva que tienen estos pacientes, que también es muy característica, ¿cierto? Muy característica la mimia o la cara de póker. Generalmente estos pacientes tienen una piel bastante seborreica, brillante, también eso es característico. Bueno, entonces nuestra sospecha diagnóstica es un Parkinson, pero enfermedad que fue descrita justamente por James Parkinson. Pero, como les dije recién,
uno tendría que ver porque existen otras enfermedades neurodegenerativas o tóxicas o farmacológicas que pueden generar un síndrome parecido. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a confirmar el diagnóstico? Básicamente, viendo si existe o no una respuesta a la levodopa. Si farmacológicamente hablando hay respuesta a la levodopa, eso quiere decir que es un Parkinson, ¿sí? Es un Parkinson. Uno lo hace básicamente confirmándolo desde el punto de vista farmacológico y ve si existe o no respuesta a la levodopa. No nos vamos a meter en el tratamiento, ¿no? Pero digo porque ¿cómo haríamos si no el diagnóstico específico de la enfermedad? Haríamos una biopsia del cambio de la base. Entonces, el diagnóstico es clínico, ¿no es cierto? Y existe esta prueba y vemos si hay o no hay respuesta a la levodopa. En ese caso quiere decir que hay una disminución de la dopamina. Y cuando uno le da levodopa, entonces quiere decir que efectivamente estamos frente a esta entidad, al Parkinson. Bueno, esto simplemente era para repasar un poquito dónde estamos situados, ¿cierto? Los núcleos de la base del cerebro. Lo que nos interesa a nosotros a tener en cuenta es fundamentalmente esto, ¿no es cierto? Acá, el putamen, y acá ¿cómo se llama? El globo pálido, y que constituyen acá el núcleo lenticular. El núcleo lenticular. Esto es lo que más nos interesa a nosotros. Y acá abajo, que después lo vamos a ver en otro corte mucho mejor, la sustancia negra de Soemery, ¿sí? Pero por supuesto que en todo este circuito de cambios de la base, que hay interconexiones inclusive, ¿no?, con la corteza cerebral, o sea, siempre estamos hablando de neuronas, y nosotros el otro día dijimos que las neuronas se agrupan en núcleos, ¿no es cierto? Entonces lo que ustedes ven como sustancia gris, que es la corteza cerebral y los ganglios de la base, son grupos de neuronas. Y lo que vemos como sustancia blanca son justamente la parte axonal de esas neuronas que constituyen distintos circuitos, ¿no es cierto? Bueno, en este caso nos centramos en el núcleo lenticular que está constituido por el putamen y el globo pálido. Recordar que el globo pálido tiene una porción interna y una porción externa. Y hay otros núcleos que debemos recordar, como el caudado que junto con el putamen forman el cuerpo estriado. Entonces, el putamen con el globo pálido forman el lenticular, y con el caudado, el putamen forma el núcleo estriado, ¿no? Bueno, y hay interconexiones entre estos núcleos, algunos a través de fibras GABAérgicas y otras fibras dopaminérgicas, ¿no es cierto? Las fibras dopaminérgicas son fundamentalmente de tipo excitatorio, y las GABAérgicas de tipo inhibitorio. A su vez, hay conexiones con los núcleos subtalámicos, que acá no lo veo, está más en el tronco del encéfalo, subtalámico, bueno, acá está el tálamo y está un poco más abajo el subtalámico, que es el núcleo de Lewis, y después con el tálamo también hay conexiones, ¿no es cierto? Hay conexiones con el tálamo. Entonces, estos núcleos habría que recordarlos. Y recordar que los núcleos de la base se caracterizan por planear y ordenar un poco los movimientos voluntarios. Entonces, sus alteraciones pasan obviamente por alteraciones de índole motor. ¿Sí? Muy bien. Bueno, esto nada más que para
recordar entonces, ahí está el caudado, y este es el lenticular, ¿sí? El lenticular. Bueno, y acá entonces vemos en un corte, este corte pasa un poco más por debajo, más cerca de los pedúnculos cerebrales, vemos la sustancia negra de Sjögren, ¿no? La sustancia negra de Sjögren, que está constituida por neuronas dopaminérgicas que son pigmentadas, por eso se llama sustancia negra. La sustancia negra tiene una zona compacta y una zona esponjosa o reticulada, ¿no es cierto? Más laxa. Muy bien. Y miren lo que pasa en el Parkinson. Básicamente, si uno tuviera la oportunidad, esto por supuesto que es una pieza de autopsia, ¿no es cierto? Fíjense lo que pasa con la sustancia negra en el Parkinson, ¿no es cierto? Este es el único detalle desde el punto de vista macroscópico que nos señala a nosotros una zona de degeneración de neuronas dopaminérgicas pigmentadas, ¿no es cierto? Y es el único detalle morfológico desde el punto de vista macroscópico vinculado a la enfermedad de Parkinson. Si controláramos o hiciéramos, ¿no es cierto?, la visualización a este nivel de un corte, vamos a ver que está totalmente despigmentada por muerte de las células y degeneración de las células de la sustancia negra, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, acá la ven bien pigmentadita, y acá está ya muy evanescente, casi desapareciendo la sustancia negra. Bueno, lo mismo que microscópicamente nosotros hablamos porque hay algunos elementos que podemos visualizar, pero obviamente que esto son estudios microscópicos que se hacen en la autopsia, ¿no?, de un paciente que tuvo un Parkinson, porque de lo contrario no los veríamos nunca, no los veríamos nunca. Entonces ahí lo que vemos son básicamente, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Ven cuerpos neuronales? No. Sí, ¿no? Acá hay una neurona, acá hay otra neurona, acá hay otra neurona, acá hay una que está muriendo ya, desapareciendo, ¿sí? Hay algunas neuronas, como se dice, sobrevivientes, que aún todavía no han muerto, en las donde existe una acumulación en algunas de ellas de estas inclusiones intracitoplasmáticas redondeadas, a veces ovales, eosinofílicas, ¿no es cierto?, que están rodeadas por un halito claro. Esto se ven que las neuronas dopaminérgicas son pigmentadas, y en algunas de ellas se ve este signo que es característico, si bien no es patognomónico, pero es característico de la enfermedad de Parkinson, ¿sí? Que se puede encontrar en algunas neuronas todavía sobrevivientes, ¿no es cierto?, que no se han destruido totalmente, no han degenerado y muerto totalmente. Lo que acá se ve, que ante la pérdida neuronal, ¿no es cierto?, hay mucho más componente glial, con algunos núcleos que tienen que ver con astrocitos, y que, bueno, es lo que decíamos el otro día en la teórica, que es el signo patológico por excelencia, ¿no es cierto?, de reemplazo básicamente de cuando se genera pérdida neuronal, que era la gliosis. Entonces predomina la gliosis y en este campo persisten todavía algunas neuronas, de las cuales algunas tienen estas inclusiones intracitoplasmáticas que se denominan Cuerpos de Lewis. cuerpos de Lewis. Cuerpo de Lewis. Bueno, acá tengo una foto mucho más linda, ¿ven? Que la inclusión es en intracitoplasmática, en una neurona dopaminérgica que todavía no murió, que está pigmentada. Y alrededor
hay algunos oligodendrocitos, hay células de la glía, gliosis reactiva, ¿sí? Cuerpos de Lewis. Bueno, esto me da a mí la pauta, estas inclusiones proteináceas, eosinofílicas, ¿no es cierto?, dentro de la célula, que hay una alteración con acumulación de proteínas. Porque estos cuerpos de Lewis, si yo quisiera ver desde el punto de vista inmunistoquímico, están constituidas por ¿qué? Alfa-sinucleína, ¿cierto? Alfa-sinucleína, fundamentalmente. Entonces quiere decir que estos acúmulos, como que hay una alteración vinculada a la acumulación de proteínas, con alteraciones de la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto?, por alteración mitocondrial. Recordemos que estamos hablando de muerte de neuronas, parecería que está eso relacionado también a alteraciones a nivel mitocondrial, ¿no? Bueno, acá vemos otro, cuerpo de Lewis, un poco más ovoideo, característico de la enfermedad de Parkinson. Y aquí está hecha la inmunohistoquímica, que colorea básicamente a la inclusión de marrón, que tiene alfa-sinucleína. La mayoría de las enfermedades de Parkinson, bueno, afectan preferentemente a los varones, ¿no es cierto?, por encima de los 65 años en general, y la mayoría de los casos son de tipo esporádico. Si bien hay descritos un bajo porcentaje de casos familiares, pero la verdad que la mayoría de estas enfermedades son esporádicas, ¿no? Bueno, acá lo mismo, algunas neuronas, esto es normal, para que vean histológicamente cómo se verían las neuronas pigmentadas dopaminérgicas, que se ven divinas en el microscopio, se ven divinas, se ve perfecto. Acá vemos en el corte la pérdida de esas neuronas, como ocurre en este caso, que es el detalle histológico mínimo que tenemos que observar, ¿no? Y en la sobrevida de algunas de ellas, estas inclusiones que recién dijimos que son los cuerpitos de Lewis. Esas manchas, profe, ¿no es hemosiderina? ¿Cómo? ¿Es hemosiderina esas manchitas? No. ¿Qué pigmento es? Básicamente es como el tipo fluoxina, ¿no? Bueno. Esto es un poco para resumir desde el punto de vista del mecanismo patogénico, ¿no es cierto? Lo que ocurre básicamente en el Parkinson y compara lo que debería, o sea, cómo se interconectan en forma normal esos núcleos y qué está pasando básicamente en el Parkinson. Si vemos lo normal, nos ubicamos, bueno, esta representa esquemáticamente la corteza cerebral, que sería lo gris, ¿no es cierto?, que está relacionada íntimamente con estos núcleos de la base que dijimos que era fundamentalmente el putamen, que era globo pálido con su porción externa e interna, y el putamen constituyendo el lenticular. Bueno, de eso acá esquemáticamente marca el putamen. En el putamen hay neuronas dopaminérgicas, D2 y D1. Para que se acuerden, es los dedos de uno, los dedos de uno, D2 y D1. Así se van a acordar. ¿Por qué? Porque la relación con las distintas neuronas es diferente, ¿no es cierto? Y acá vemos la comunicación o las interconexiones que están con la sustancia negra. Entonces, yo les dije también que la sustancia negra tenía una porción esponjosa reticulada y una porción compacta. Bueno, de la porción compacta de la sustancia negra parten eferencias que son las que están en amarillo son inhibitorias de estas neuronas dopaminérgicas 2, y otras excitatorias que
se relacionan con las dopaminérgicas 1, con receptores dopaminérgicos de tipo 1. Entonces, a través de las vías GABAérgicas, que es lo que ven en amarillo, se genera una respuesta inhibitoria al resto de los ganglios. Entonces, fíjense, todo lo que ven en amarillo es inhibimos, acá tenemos globo pálido, este sería el núcleo subtalámico de Lewis, y de acá hay inhibición directa a la parte del globo pálido externo e interno, ¿no es cierto? El núcleo subtalámico envía una excitación al globo pálido. De acá parte inhibición GABAérgica al tálamo y el tálamo excitación a la corteza. Y desde la corteza hay directamente excitación vinculada a los núcleos pontinos, o sea, del tronco del encéfalo, para abajo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, recordar, todo lo que está en amarillo es inhibitorio y todo lo que está en azul es excitatorio. Entonces, se mantiene regulada, equilibrada, la excitación y la inhibición de las distintas neuronas, lo que mantiene un equilibrio básicamente de los movimientos. Pero cuando se mueren las neuronas de acá, se mueren las neuronas de la sustancia nigra, entonces ya no hay más una relación vinculada a o esas interconexiones que teníamos con el putamen. Entonces se altera básicamente, ya las conexiones se alteran y disminuye la cantidad de dopamina a nivel del putamen. Esto es directamente proporcional, ¿no es cierto? Los signos y síntomas de la enfermedad son directamente proporcional al grado de disminución de las neuronas dopaminérgicas a nivel de estos ganglios, ¿no es cierto? Entonces, se inhibe lo inhibitorio y aumenta lo excitatorio. ¿Ven? Todo lo que tenía excitación se aumenta mucho más, y se inhibe lo inhibitorio. Por lo tanto, esto se termina siendo excitatorio, ¿sí? Cuando uno inhibe la inhibición, termina excitando, en realidad. Entonces hay un desequilibrio de los movimientos motores. Y aparecen esas alteraciones, ¿no es cierto?, anormales de tipo hiperkinéticos por un lado, que dijimos que eran la rigidez y el temblor, e hipokinéticos por otro lado, que eran la kinesia y la bradikinesia. ¿Sí? Para simplificar simplemente, lo más importante es la disminución de la producción de dopamina a este nivel, ¿no es cierto?, porque se murieron las neuronas, especialmente de la sustancia nigra. Entonces no hay esas interconexiones con el putamen. Me encanta decir putamen. Bueno, desde el punto de vista, yo les dije recién que básicamente el Parkinson, en la mayoría de los casos, son formas esporádicas, ¿no es cierto? No obstante así, están descritas algunas alteraciones genéticas desde el punto de vista molecular, están descritas algunas alteraciones genéticas, alteraciones que también están implicadas en los casos de presentación esporádica, ¿no? Pero en muy pocas veces hay casos familiares. La primera mutación descrita es justamente la del gen que codifica la alfa-sinucleína. Esta fue la primera mutación en el brazo corto del cromosoma 14, si mal no recuerdo, que se hereda en forma autosómica dominante. Esta realmente fue la primera que se describió, pero es la menos frecuente. ¿Sí? Es la primera que se describió, pero es la menos frecuente. ¿Sí? Para los casos, por ejemplo, es mucho más frecuente en los adultos la mutación que se hereda en forma autosómica dominante de esta quinasa que tiene repeticiones de los receptores de leucina, creo que era, que es la forma más común de Parkinson esporádico en los adultos. Y después, en los jóvenes,
Esto creo que era en el cromosoma 22, Q, en el brazo largo el cromosoma 22, para esta quinasa, ¿cierto? Para esta quinasa. Y hay también estas dos mutaciones, la de la parquina y la del DG1, que se producen o se heredan en forma autosómica recesiva, especialmente la parquina. Esta aparece en Parkinson a edad mucho más temprana, la mutación de la parquina. ¿Sí? Justamente, y en forma autosómica recesiva también encontramos mutaciones de la PIC1. Esta PIC1, justamente, en el Parkinson, se une justamente a la parquina, las proteínas que codifican estos genes, y se encargan normalmente de eliminar mitocondrias, ¿no es cierto?, que estén alteradas, ¿sí? Mitocondrias que estén alteradas, ¿no? Entonces, esta mutación es mucho más común en personas más jóvenes, ¿sí? Más jóvenes. Muy bien. Esta patología en realidad tiene un curso progresivo, se la puede tratar en principio con anticolinérgicos durante un tiempo, mucho mejor para disminuir la clínica, la sintomatología, es el uso de la levodopa, de la dopamina, pero con el tiempo, más o menos 5 o 7 años, ya la levodopa, la verdad que en el paciente empieza a fracasar, hace como una resistencia a la acción de la dopamina, y bueno, ya la verdad que la dopamina no les hace nada, y bueno, hoy hay algunos métodos incluso quirúrgicos que se pueden hacer en estos pacientes. La intervención quirúrgica que creo que en nuestro país el único lugar que se hace es en el hospital de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo se llama? El Posadas. Creo que ahí hay un grupo de gente que trabaja en esto y están haciendo intervenciones quirúrgicas actuando sobre el globo pálido, las palidotomías que se llaman, y bueno, parecería ser que los pacientes recuperan y andan bastante bien, ¿sí? Bastante bien. Hasta lo que sé, en el único lugar en nuestro país donde se están haciendo estas cirugías es allí. En el Posadas de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Ese hospital es muy bueno para hacer residencias, así que el día de mañana, si deciden hacer alguna residencia, el Posadas es el único hospital de la provincia que tiene un peso importante, ¿no? Es un hospital enorme. Bueno, y sé también que se hace, pero no sé si eso se hace acá, me parece que acá no se hace, la colocación de algunos electrodos a nivel subcutáneo que genera las inhibiciones de estos núcleos por una frecuencia alterna que usan. Yo no conozco muy bien cómo es, pero sé que son unos electrodos que se colocan a nivel subcutáneo y eso envían, ¿no es cierto?, como unas señales de frecuencia alterna que se llama, que inhiben a los núcleos, ¿sí? Pero es lo que les comento. Si no, el tratamiento justamente con dopamina, pero tiene su tiempo, ¿no es cierto? Tiene su tiempo. Se ha visto, se dice, ¿no es cierto?, que la cafeína, por ejemplo, es protectora, y la nicotina es protectora. Así como los órganos fosforados, los insecticidas, esto que se utiliza acá mucho para cuidar las chacras, los árboles vegetales,
Bueno, parece ser que eso también incide y es tóxico, y puede producir algunos metabolitos que son tóxicos y que pueden generar o tener que ver con la patogenia de la enfermedad de Parkinson. ¿Sí? Muy bien. Cuando se dice que Parkinson es demencia, hay que no usar sellos. No. Es una forma de demencia con alteraciones al nivel cognitivo. Bueno, eso se da más o menos en un 5 a 15% de los casos y es cuando yo les decía, ¿no es cierto?, que parece ser que estas alfa-sinucleína con los cuerpos y neuritas de Lewy, ¿no es cierto?, se van traspasando de una célula a otra, y parece como que todo comienza, como les dije yo, a nivel del tronco del encéfalo, hasta que compromete las neuronas de los ganglios de la base, y en algunos casos compromete neuronas de la corteza, del isocórtex y del neocórtex. Y es allí donde es mucho más importante, aparentemente, la carga de sinucleína que el número de cuerpos de Lewy. Sin embargo, a la entidad se la denomina, cuando se afecta la corteza, demencia de cuerpos de Lewy. Pero si uno quisiera medir la severidad o graduar esa demencia, es más importante medir la carga de alfa-sinucleína que tienen las células que la presencia de cuerpos de Lewy, porque no tiene tanto cuerpo de Lewy como uno esperaría encontrar en la demencia de cuerpos de Lewy. Pero los neuropatólogos dicen, ¿no es cierto?, que cuando los cuerpos de Lewy afectan básicamente las neuronas de la corteza, aparece esta forma de demencia asociada al Parkinson, ¿sí? Son los trastornos motores del Parkinson con alteraciones cognitivas que hacen una demencia que termina en obnubilación, en coma y en muerte, ¿no? Pero cuando uno lo quiere graduar, es más importante la carga de alfa-sinucleína en las células que la presencia de cuerpos de Lewy propiamente dicho, ¿sí? Bueno, yo una vez asistí acá a un curso que se hizo ahí en Sosunk, y hablaba un especialista de acá de la zona y comentaba que en la zona, desde el punto de vista epidemiológico, hay mucho más demencia de cuerpo de Lewis que Parkinson raso, Parkinson propiamente dicho, ¿sí? Bueno, muy bien. Entonces, siempre que tengan un síndrome de Parkinsonismo, descartar en primera instancia si eso no es un Parkinson, porque puede estar asociado ese síndrome a otras alteraciones, ¿sí? Incluso al uso de algunos tranquilizantes, a la meperidina, por ejemplo, a metabolitos de la meperidina. Entonces, ojo con eso, porque ese síndrome puede estar asociado a otras cosas y no ser una enfermedad de Parkinson real, ¿sí? Por supuesto, casi siempre es un Parkinson, pero ojo, porque puede ser que el paciente esté tomando alguna medicación o está afectado por alguna toxina que le genera ese síndrome. O es una secuela, como yo les decía, de la postencefalitis de von Economo, que es una secuela que le quedó a algunos pacientes que sufrieron la pandemia de gripe. Bueno, en este casito número 2 tenemos una mujer, ¿no? Una mujer joven, 39 años, que empieza a manifestarse con ciertos signos y síntomas, como por ejemplo la espasticidad. La espasticidad se refiere básicamente a contracturas musculares, ¿no es cierto? Contracturas musculares con hipertonía, pueden tener alteraciones del equilibrio, básicamente, que es la ataxia, alteraciones del equilibrio. Cuando uno piensa en alteraciones del equilibrio, ¿no es cierto?, siempre tiene que descartar. ¿Qué cosas? ¿Dónde puede estar la lesión cuando un paciente está atáxico?
en el oído, O en el cerebro. o en la visión, o el cerebelo. ¿Eh? Entonces, hay ataxias vinculadas a patología óptica, hay ataxias vinculadas a patología visual, ¿no es cierto? Y hay ataxias vinculadas a patología cerebelosa. ¿Sí? Muy bien. Nuestra paciente está un poco espástica, o sea, tiene dificultad para caminar, como que talonean, es una marcha media justamente como contracturada, espástica, y tiene pérdida de su marcha, pérdida del equilibrio, ataxia. Muy bien. A lo que se le va agregando, ¿no es cierto?, alteraciones de índole visual, ¿no? Como oftalmoplegia, por afección básicamente de pares craneales, ¿no es cierto?, nistagmus. ¿Qué cosa? Nistagmus es cuando uno le pide al paciente que mire hacia el costado y el globo ocular queda haciendo esto, ¿no? Queda haciendo un movimiento, hace esto, se contraen los músculos y queda como tildado haciéndose el movimiento, ¿no? Nistagmus. O sea, acá vemos al neurólogo, ¿no es cierto?, que le está pidiendo siga la lapicera, la paciente gira y si tiene nistagmus el ojo le va a quedar haciendo así, ¿no? Para un costado. Bueno, eso obedece a una alteración de los músculos básicamente en el globo ocular, ¿no es cierto? O sea que hay una oftalmoplegia ahí, ¿no? Una alteración ocular, que generalmente es unilateral, ¿sí? Unilateral, en este caso. Bien. Bueno, esta es una entidad que generalmente se sabe, ¿no es cierto?, que es autoinmune. Autoinmune. Como toda entidad autoinmune, ¿no es cierto?, tiene que tener esos pilares que siempre citamos, en donde fundamentalmente van a haber factores genéticos asociados con fuerte predisposición genética, especialmente relacionados a algunos polimorfismos que están vinculados a los genes que se encargan de codificar algunas interleuquinas, que creo que eran la 1 y la 7, si no mal lo recuerdo, y también el complejo mayor histocompatibilidad asociado al DR2, ¿no es cierto? O sea, hay un perfil genético asociado siempre de base en este trastorno, vinculado a que es autoinmune. Si es autoinmune, quiere decir que hay una reacción autoinmune. En este caso, asociada ¿a quién? La reacción autoinmune. A la mielina, sí. Pero ¿quién produce la reacción? Linfocitos T, ¿cierto? Los linfocitos T, que son generalmente linfocitos T. CD4 positivos TH1 y CD4 positivos TH17. Ustedes ya saben que los TH1 forman interferón, básicamente, estimulando a los macrófagos, y los TH17 liberan interleuquina 17, que reclutaba fundamentalmente monocitos y neutrófilos, ¿cierto? Por supuesto que también hay involucrados algunos TCD8, e incluso aparentemente también están involucrados linfocitos B que se diferencian a plasmocitos y forman inmunoglobulinas. Porque si uno hace una corrida electroforética, como vemos ahí, ¿no es cierto?, del líquido cefalorraquídeo de estas pacientes, ¿no es cierto?, aparecen esas bandas oligoclonales características, estas bandas oligoclonales que son características de esta entidad, ¿no? Y esto tiene que ver un poco con la inmunidad humoral.
no celular. Como siempre, además de la respuesta autoinmune, nosotros necesitamos conocer o saber de quién gatilla esa respuesta autoinmune. Bueno, no se sabe muy bien, no se sabe muy bien. Se ha hablado de la presencia de un virus, especialmente el virus de Epstein-Barr, que parecería que gatilla esta respuesta autoinmune, y la respuesta autoinmune se produce contra, ¿no es cierto?, componentes de la mielina. Entonces aparece una desmielinización, Ahora yo sé que la mielina, ¿no es cierto?, en el sistema nervioso central, ¿quién la produce? Los astrocitos. Los oligodendrocitos, ¿no es cierto? Los oligodendrocitos. Entonces, al haber una desmielinización, sabemos, ¿no es cierto?, que hay una disminución del número de oligodendrocitos. ¿Sí? Desde el punto de vista microscópico, bueno, esperaríamos encontrar justamente, si viésemos de histología, esa desmielinización, esas áreas de desmielinización, que ahora las vamos a ver, y con básicamente las células que recién dijimos, que en este caso predominan el linfocito y el monocito, ¿sí? El linfocito y el monocito, no importa cuánto, casi no hay neutrófilos, y bueno, se dice que si hay más de 10 células por milímetro cúbico, eso es patológico. En el examen microscópico del líquido cefalorraquídeo me refiero, ¿no? Del líquido cefalorraquídeo. Uno hace la citología, va a encontrar fundamentalmente linfocitos, y desde el punto de vista de la corrida electroforética va a encontrar esas bandas oligoclonales que caracterizan a esto. Aumentando además un poco las proteínas, las proteínas en el líquido cefalorraquídeo. Con esto les estoy diciendo que cuando uno piensa en estas lesiones, se hace una punción lumbar con estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto?, para ver qué pasa con las proteínas del líquido, con las células del líquido, y se hace la corrida electroforética. Bueno, después la resonancia magnética con gadolinio, bueno, me puede claramente graduar y mostrar las lesiones. Lesiones que van a aparecer en la sustancia blanca en este caso, ¿no es cierto? Es una patología que afecta a la sustancia blanca, a diferencia de lo que vimos primero, que era una afección de las neuronas de la sustancia gris, de los núcleos de la base, ¿sí? En este caso estamos hablando de una enfermedad desmielinizante. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar las lesiones? A la sustancia blanca. En este corte flashing, bueno, en corte tomográfico, ¿no? Vemos entonces a nivel de la sustancia blanca lesiones. Las lesiones tienen tamaño variable, y se ven así reforzadas con el gadolinio, como placas irregulares de diferentes tamaños, generalmente periventriculares. Acá están los ventrículos, en este caso laterales, periventriculares, ¿sí? Se ven claramente con la TAC reforzada con gadolinio. Acá también vemos una resonancia en la médula espinal. Comparándola con esta, que no vemos nada especial, acá vemos, y acá las han remarcado con un lápiz, las plaquitas en la médula, que generalmente estas placas van apareciendo en forma progresiva, generando déficits neurológicos, ¿no es cierto?, que son básicamente remitentes, o sea que aparecen y los déficits desaparecen o mejoran un poquito y así. Son episodios que pueden durar, de déficit neurológico, pueden durar básicamente semanas, meses e incluso años. Es muy variable, separado el déficit neurológico, los periodos activos
activos, ¿no es cierto?, separados en el tiempo, y las lesiones separadas en el espacio, básicamente, ¿no? Es una lesión progresiva, pero que produce déficit neurológico progresivo, pero remitente, ¿sí? Bueno, esto para que vean algunos casos con algunas plaquitas, como vemos acá, aquí, acá, siempre en la sustancia blanca, Ven que son algo escleróticas, de bordes irregulares, generalmente amarillentas, las placas características de la esclerosis múltiple, que es la entidad desmielinizante más frecuente de tipo autoinmune, la enfermedad desmielinizante más frecuente de tipo autoinmune, ¿sí? Acá vemos otras imágenes en la sustancia blanca, acá tenemos una placa, acá hay otra plaquita, acá hay otra plaquita, acá hay otra plaquita. A veces están como deprimidas las placas, y yo les decía que son un poco más rígidas que el parénquima circundante. Eso es por la gliosis, básicamente, por eso se llama esclerosis, y porque son múltiples, obviamente. Acá vemos una gran placa importante, amarilla, deprimida, amarillenta, bien característica, un área de desmielinización de la sustancia blanca. Acá vemos otra imagen re linda. Este es el aspecto característico que tiene, generalmente deprimida, de bordes irregulares, amarillenta y firme. Bueno, porque histológicamente hablando, bueno, vamos a ver que solemos ver poco y nada. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, podemos ver en el parénquima, ¿no es cierto? Podemos ver un infiltradito muy leve, predominantemente linfocítico, puede haber algún plasmocito, como dijimos, algún monocito a nivel perivascular, especialmente venular, perivenular, leve a como mucho moderado, eso es uno de los signos que encontramos, ¿no? Y después, en la zona de la placa propiamente dicha, vemos todo un área de desmielinización, ¿no? Con disminución de los oligodendrocitos, ¿sí? Con los oligodendrocitos. Un área de desmielinización, donde vemos toda la mielina así como separada del axón. Acá lo mismo, ¿ven? Esta es una placa bastante activa, porque vemos que está claramente la desmielinización, pero está llena de glitter cells, que son estos macrófagos cargados de lípidos, abundantes macrófagos cargados de lípidos que se encargan de ir deglutiendo y fagocitando los restos de mielina, ¿sí? Bueno, que tienen básicamente esfincosina y todas esas sustancias que contiene la mielina. Bueno, acá lo mismo, acá vemos una placa, bien de desmielinización, donde vemos pocos núcleos de oligodendrocitos, algunos vasitos acá, y acá el tejido circundante, ven que se ven mucho más núcleos, y acá no vemos tanto núcleo, y acá una zona difusa, que es lo que se conoce como placa en sombra. La placa en sombra es cuando entre la zona no comprometida y la zona desmielinizada hay un área ahí media difusa, que generalmente tiene que ver con una escasa remielinización, porque hay un intento de remielinizar, ¿no es cierto?, por parte de los oligodendrocitos supervivientes o sobrevivientes, pero la remyelinización siempre es parcial. Entonces siempre vamos a ver una zona entre la zona indemne, entre comillas, y la zona desmielinizada, media difusa ahí, que se llama placa sombra, ¿sí?
Cuando una placa tiene, como en este caso, ¿no es cierto?, mucho componente macrofágico, es una placa activa, con básicamente una desmielinización en curso. Quiere decir que en ese momento se está generando la desmielinización y la fagocitosis de los detritus por parte de los macrófagos, estimulados por el interferón gamma generado por la respuesta TH1, ¿no es cierto? Acá lo mismo, muchos macrófagos y la desmielinización de base. Es medio aburrida la historia. ¿Cómo? ¿Es la misma zona de penumbra? La zona de penumbra, no, la zona de penumbra es un área difusa que queda entre un área indemne y un área de infarto. Una cosa es el área de penumbra y estos se llaman placas sombras. Las placas que caracterizan histológicamente a la esclerosis múltiple pueden ser activas cuando yo veo que ese área está en ese momento generándose la desmielinización con mucho macrófago, y disminución todavía de los oligodendrocitos. La placa inactiva, ¿qué predominará? Claro, ya casi no hay mielina, ¿no es cierto? Y se ve bien en la respuesta glial, la gliosis reactiva, ¿no es cierto? Que es lo que le da ese aspecto esclerótico, entre comillas, ¿sí? Entonces, la placa activa, la que tiene mucho componente fagocítico, y la placa inactiva tiene menos componente celular inflamatorio, ya no hay casi mielina, y aparece la gliosis reactiva, ¿sí? Muy bien. Y la sombra es esa zona evanescente difusa que queda entre el tejido indemne y la placa activa, ¿sí? Que tiene que ver generalmente la placa sombra con remielinización parcial. Bueno, esto es simplemente para mostrar una foto. Si yo hiciera una técnica para grasa, como estos